Hola chicos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Mecánica y Mecatrónica. Estamos cursando la materia de programación de computadores y somos estudiantes de primer semestre. En esta ocasión trabajaremos un video tutorial que optimice un problema de metrología. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la metrología? Eh, una definición de la metrología es que la metrología se define como una rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones, los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. Antes de ir con unas definiciones formales para entender bien el problema, primero vamos a plantearnos el problema, ¿no? Entonces, toda medición está afectada por un cierto error, que puede ser del instrumento, del método personal. Por ello es importante detectar las posibles fuentes de error y el grado en que se afecta la medición, con la finalidad de minimizarlos para hacer el resultado más confiable. Para detectar las fuentes de error se deben hallar el error absoluto, el error nominal y el error porcentual sobre cada medida y la desviación estándar sobre las medidas a un mismo elemento. Generalmente al realizar este proceso manualmente se pierde tiempo valioso, ya que se puede generar tanto errores humanos que pueden afectar los resultados reales. Por ello, el papel de la programación es fundamental para hacer de esta una tarea mucho más eficiente. Bueno, ya pasemos a algunos conceptos que nos permitirán plantearnos mejor cómo vamos a solucionar el problema. Primero, el error absoluto se define como la diferencia entre el valor leído y el valor convencionalmente verdadero. El error relativo se define como el cociente o la división entre el error absoluto y el valor convencionalmente verdadero. El error porcentual se define como el error relativo multiplicado por 100 o mejor el porcentaje. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Bueno, esta la conocerán ya por el colegio. La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Exactitud en la medición, cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir. Para un instrumento de medición se refiere a la aptitud de este para dar respuestas próximas a un valor verdadero. Precisión en la medición es el grado en que las lecturas se acercan entre sí, es decir, es usado para designar qué tan consistentes y reproducibles, repetitividad, son las lecturas realizadas por un instrumento. Cabe aclarar que es muy importante entender la diferencia entre exactitud y precisión, porque muchas veces se confunden y son dos cosas muy distintas. La repetitividad de un instrumento de medición se define como la aptitud de un instrumento de medición para dar indicaciones casi similares para aplicaciones repetidas de la misma magnitud a medir, bajo las mismas condiciones de medición y precisión. La incertidumbre de medición se define como la falta de exactitud de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos al proceso de medición en su conjunto. Se expresa como un intervalo que se suma y se resta al resultado de una medición y que tiene una probabilidad dada de contener el valor verdadero de la medición. La resolución se define como la diferencia más pequeña entre las indicaciones de un dispositivo indicador que puede ser distinguido significativamente. Y por último, la trazabilidad, que se define como la posibilidad de un instrumento de ser comparado con un patrón de referencia a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. Bueno, en este caso el entorno de programación que vamos a trabajar es un editor de texto. También existe algo que se llama el IDE, que es el entorno de desarrollo integrado, el, el cual es muy usado también, pero en este caso vamos a utilizar un editor de texto porque vamos a trabajar en la web. Entonces, vamos a utilizar un editor de texto llamado TextWrangle, el cual es un poderoso editor de texto, es el hermanito menor de BBEdit, el cual es un editor de HTML y texto profesional para Macintosh. En cuanto al lenguaje de programación, utilizaremos uno muy conocido llamado JavaScript, el cual es un lenguaje de programación interpretado.
Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente-side, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor. Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio, es también significativo. Bueno chicos, ya que ustedes han entendido mejor el problema, lo que queremos hacer, pues vamos a pasar ya a realizar nuestro código, ¿no? La parte emocionante del trabajo. En este caso, entonces voy a aclarar cómo se trabaja. Vamos a trabajar en la web. Entonces, para trabajar en la web necesitamos tres tipos de, podrían decir que programación, aunque no son precisamente lenguajes de programación. Solo uno es un verdadero lenguaje de programación, pero son programación. Entonces, primero está el HTML, que muchos deberían haber ya oído. Entonces, el HTML es como el esqueleto de nuestro trabajo. Entonces, ahí va a ir el texto en general que vamos a poner. Eh, También está el CSS, que ya es como la piel, el maquillaje, que es cuando acomodamos nuestros botones, acomodamos los colores, sí, que tenga un estilo, el estilo que queramos. Y está el JavaScript, que ya en el JavaScript es como tal el lenguaje de programación que manejamos, esa es la lógica que va a manejar el programa. Entonces tenemos que manejar los tres al mismo tiempo, por eso utilizamos un editor de texto. Los vamos a utilizar y los vamos a mantener conectados, ¿sí? Para que a la hora de abrirlos en el navegador, pues todo nos corra perfectamente. Entonces vamos a iniciar con el esqueleto, con HTML. Entonces, para inicializar un archivo de HTML no hay que recordar estos aspectos. Por ejemplo, siempre se inicializa con un doctype HTML y se finaliza con un HTML. Entonces, ¿esto cómo funciona? Funciona por cosas que se llaman etiquetas. Entonces, esto es una etiqueta y esto es otra etiqueta. Como pueden dar cuenta, en cualquiera de los casos, siempre uno lo que va a meter al texto que va a meter, las cosas que va a hacer, las mete entre etiquetas. Cada etiqueta significa algo. Uno siempre que abre una etiqueta la tiene que cerrar. Por ejemplo, acá tenemos abierta una etiqueta y la cerramos de esta manera. La cerramos con la misma palabra, pero con un slash al inicio. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar. Se inicializa con esto. También es necesario inicializarlo con un HTML así. Tenemos algo que se llama la cabeza de nuestro archivo y el cuerpo. Entonces en la cabeza pues está como lo más general, que está, digamos, este link. Este link es el que nos conecta con CSS, que es donde vamos a manejar toda nuestra parte bonita, nuestro maquillaje, nuestra piel del archivo. Entonces siempre hay que olvidar esto, nuestro rel, entonces esto lo conecta con styles, a este se le dice style sheet y se inicializa de esta forma. Ya aquí si ustedes le quieren poner un título a su programa, eso no afecta nada. Está el cuerpo, entonces por ejemplo para crear generalmente cajas es lo que se les llama. Entonces siempre uno generalmente, si ustedes miran las páginas así cuando les sale mal cargadas, las cosas están hechas por botones, por secciones. Entonces para eso se utilizan estas etiquetas div, las etiquetas p se utilizan para escribir párrafos, los h son para encabezados. Entonces dependiendo del número está el H2, el H3, a medida que van aumentando su tamaño es menor. Están los labels, que son otras etiquetas. Ya esta parte ya es para conectar el JavaScript, ya lo van a entender cuando pasemos a explicar cómo funciona JavaScript. Y en generalmente es bastante sencillo. Entonces lo que se hace es por medio de etiquetas meter toda la información que queremos que haya. Entonces por ejemplo acá para las tildes, entonces se utilizan estos. Y ya generalmente son para las tablas, por ejemplo se llaman así, entonces tr filas, th columnas y así funciona.
Hola muchachos, ahora vamos a hablar del código en JavaScript, que es nuestra lógica, la lógica que va a utilizar nuestro programa. Entonces, lo primero que vemos son todas las funciones que vamos a utilizar durante nuestro programa. Estas funciones se declaran al principio de todo nuestro código y su declaración se hace con la palabra reservada function y el nombre que le queremos poner a nuestra función, los parámetros, que en este caso son dos, y dentro de corchetes el cuerpo de nuestra función, lo que queremos que haga nuestra función, y retornamos cierto valor. En este caso retornamos el valor de la división entre regla y nomus. Acá iniciamos en sí nuestro código, que es lo que va a utilizar nuestro programa. Se utiliza con esta sentencia. Como primera medida, declaramos todas las variables que se van a utilizar durante la ejecución de nuestro programa. Acá esta en especial lo que nos quiere decir es que es un arreglo de medida X o Y, cualquier medida que el usuario va a ingresar posteriormente. Esta parte del código lo que nos va a hacer es que nos va a verificar que los datos que está ingresando el usuario sean mayores que 0. O sea, no pueden ser ni negativos. Y en especial lo que nos hace es que si el usuario ingresa un valor negativo, nos va a mostrar un mensaje en nuestro programa que nos dice la cantidad de ser mayor que 0. Y nos vuelve a pedir ese mismo valor. Posteriormente, lo que hacemos es ir pidiendo los valores que necesitamos para hacer nuestros cálculos. En esta parte del código, lo que hacemos es que el usuario, el valor que nos digite en el valor que tiene la regla fija, se lo damos a nuestra variable regla mediante esta sentencia de acá. Así vamos haciendo con todas nuestras diferentes variables. Luego hacemos lo mismo pero con nuestra variable nomen, con la misma sentencia. Vamos aumentando. En este caso, medidas que era un arreglo. Entonces lo que pedimos es el tamaño de nuestro arreglo, que es esta variable i, y lo creamos. Luego, como secuencia de nuestro programa, nos va a pedir el valor de cada medida. Luego nos pide el valor de nuestra variable bloque e igualmente se lo asigna. Ahora, ya teniendo estas variables o estos datos, cada uno con su valor, lo que vamos a proceder es a calcular, hacer nuestros cálculos. Esta sentencia de acá lo que quiere decir es que cuando el usuario haga clic en el botón calcular, nos va a desarrollar o nos va a ejecutar el siguiente código. Entonces, lo que hacemos es crear una tabla, que la vamos a llamar tabla resultado, la cual también se encuentra en nuestro archivo HTML. Estos dos new lo que hacen es crearnos nuestro número de columnas y filas inicializamos estas dos variables con el valor de 0. E igual esto es string para que nos almacenen ciertos datos posteriores. Ahora vamos a utilizar un ciclo for para llenar nuestra tabla. Entonces lo que hacemos es declaramos una variable i igual a 0. Decimos que esta variable i tiene que ser menor al número de datos que se encuentran en nuestro arreglo. La sentencia que tenemos acá lo que hace es devolvernos o retornarnos el número de datos que existen en nuestro arreglo y pues la actualización
que nos va aumentando de uno en uno nuestra variable i. Entonces lo que hacemos es que vamos a movernos a través de nuestra tabla, y en cada fila vamos a estar imprimiendo o guardando los valores de error absoluto, error relativo y error porcentual. Además de esto, nuestra variable medidas totales nos va a ir llevando la cuenta, o nos va a ir sumando los valores de nuestras medidas. Nuestro error absoluto total nos va a ir llevando la suma de nuestros errores absolutos. Ahora utilizamos este ciclo for para imprimir la tabla, y con estas sentencias lo que hacemos es pedirle al programa que nos la muestre en nuestra interfaz gráfica. Luego lo que hacemos es a nuestras variables medida, varianza y desviación les asignamos los valores que tenemos, los valores o que retornan nuestras funciones calcular media, calcular varianza y calcular desviación. Seguidamente con esta sentencia lo que pedimos al programa es que nos muestre estos valores en nuestra interfaz gráfica. Bueno chicos, ya después de haber entendido el esqueleto y la lógica de nuestro programa, vamos a pasar a ver ya la parte estética, la parte bonita. Bueno, para esto se utiliza el CSS. El CSS también es bastante sencillo de utilizar. ¿Y cómo funciona? Entonces recordemos que en nuestro HTML funcionaba por medio de etiquetas. Entonces dijimos que los H con números servían para encabezados, que los P servían para párrafos y ese tipo de cosas. Entonces, siempre nosotros, como dijimos, podemos crear especies de cajones, por ejemplo div, y en estos div adentro van a ir cosas. Entonces nosotros tenemos que desarrollar ciertas relaciones para, digamos, porque nosotros podríamos cambiarle el color, pero si nosotros le cambiamos el color va a cambiar todo el programa, y a veces nosotros solo queremos que le cambie el color a ciertas cosas. Entonces nosotros utilizamos las ubicaciones por los nombres. Así funciona CSS. Entonces, aquí como iniciamos, entonces iniciamos con este punto tabla resultado display none, que lo que nos hace es mantenernos la tabla oculta, qué pena. Ya pasamos entonces por ejemplo al cuerpo. Entonces, nosotros queremos tener cierto color, entonces aquí cabe aclarar, por ejemplo, aquí se me pasó un punto y coma. Siempre recuerden que se deben ir puntos, punto coma, para que el programa sepa dónde finaliza eso, porque pueden haber confusiones graves en el código. Entonces, este CS funciona con colores, entonces uno le puede poner green, le puede poner los colores que quiera, pero para hacer algo más exacto, si uno quiere que no quede azul oscuro, uno utiliza los colores hexagesimales, que son estos. Estos se pueden conseguir muy fácil en internet, no es nada complejo. Entonces, digamos acá, nosotros queremos que nuestro cuerpo, como dije, tiene cabeza y tiene cuerpo nuestro programa. Entonces, en el cuerpo queremos que el color de fondo sea de este color en específico. Entonces, lo ubicamos. También entonces ya queremos que el encabezado sea de tal color. Entonces, le ponemos el color, le podemos cambiar la fuente, en este caso Verdana. Lo podemos alinear en el centro y aquí se utilizan píxeles para decir el tamaño de la letra que queremos. Entonces, 50 píxeles, 60 píxeles, el tamaño que ocupa en la pantalla. Ya aquí entonces vamos a utilizar por ejemplo P, entonces queremos que el párrafo entonces esté en cursiva y tenga 25 píxeles. Entonces aquí va lo que les iba a explicar, se hacen relaciones. Entonces digamos nosotros queremos que la A que está relacionada con este cajón y el cajón que esté relacionado con este tenga estas características. Entonces se va uniendo así de mayor a menor. Igual acá, entonces a veces queremos algo más preciso, entonces nosotros no queremos que todo lo que se derive de esta cambie así, sino solo queremos la que se derive directamente del cajón. Entonces utilizamos este signo para indicar eso. Aquí queremos aquí queremos manipular el label. Entonces esto funciona así, de esta manera funciona esto. Entonces pues pasemos ya
a abrir nuestro programa. Bueno, entonces ya aquí tenemos la carpeta donde trabajamos nuestro CSS, nuestro JavaScript y nuestro HTML. Entonces, para abrir nuestro programa no necesitamos internet, solo necesitamos un navegador. En este caso, pues yo utilizaré Google Chrome. Entonces lo que hacemos es darle doble clic al HTML, que es el esqueleto, y este nos abrirá nuestra aplicación. Nuestra aplicación en este caso se llama Metronomics porque nos referimos a la metrología. Entonces, como les venía diciendo, entonces esto funciona así, le manipulamos los colores, el color del fondo, el tipo de fuente que quisiéramos esto, creamos pestañas solventadas para elegir esto, entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? Le damos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un calibrador. Entonces, la mínima visión de la regla fija, en este caso utilizaremos un 1, el número de visiones del binomios, y aquí podemos escoger la cantidad de medidas que se quieran, en este caso 4. Entonces tenemos nuestro botoncito de lista y listo, él ya sabe la cantidad de medidas que queremos y la resolución del calibrador. Ya aquí pasemos a las medidas. Y a la medida del bloque patrón. Ya le damos al botón calcular y nos bota nuestra materia, con la medida, el error absoluto, el error relativo, el error porcentual, nos bota la media, la varianza, la desviación, y así es como funciona nuestro programa. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un proyecto que desarrollamos para la materia de programación de computadoras del profesor Juan Camilo Esteves. Realmente gracias, espero que hayan aprendido mucho, que estén bien.